Amados, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 6, lo siguiente. Yo le invito para que tú y yo hagamos lectura de este texto maravilloso. Dice la palabra de Dios: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A estas alturas yo espero que ya tú tienes claro que tú eres un rey y eres un sacerdote. Pues los justos, amados, como sabemos, andamos por fe y no por vista. Y en Apocalipsis 21, el versículo 4, a continuación del tema que vimos anteriormente, dice la palabra de Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy, que he llamado, el título es bastante largo y no puedo usarlo en la introducción del video, pero es Reinando en vida, aún más allá de la muerte. Oremos. Amado Espíritu Santo, gracias por esta oportunidad. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Cada día da más y más claridad a nuestro entendimiento para poder comprender las riquezas de lo que realmente somos en Cristo, para que nuestra identidad se fortalezca y para que podamos vivir vidas aún en medio de las dificultades y de los problemas en triunfo, en victoria, en gozo, reinando sobre todos los aspectos de nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bienvenidos, amados, al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema se llama Reinando en vida, aún más allá de la muerte. Y algo importante y maravilloso es entender, primero, que tú y yo debemos creer que somos reyes y sacerdotes. Pero comprender también que nosotros no fuimos hechos por Dios reyes y sacerdotes por 2 meses, por 2 años, ni 2 siglos, sino que tú y yo fuimos hechos por Cristo, reyes y sacerdotes por toda la eternidad. Somos reyes de Dios eternos y estamos reinando en vida, estemos vivos o muertos. Escúchame bien, porque si morimos, para Cristo morimos, y si vivimos, para Cristo vivimos. Y como dice el apóstol Pablo, sea que muramos o que vivamos, tú y yo somos reyes y sacerdotes eternos. Para el que está consciente de su reinado en vida, entonces ya no hay muerte en victoria. ¿Por qué? Porque la vida de Dios es eterna, es divina, es espiritual y es celestial. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículo 25, la palabra de Dios dice lo siguiente: y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así entonces, amados, un rey de Dios, aunque esté muerto, sigue viviendo eternamente. Aunque esté en un ataúd, vive
Aunque esté dentro del fuego, vive. Y aunque esté dentro de la tierra, igualmente vive. Es un rey eterno, porque su reino o reinado, porque el reino que tú y yo recibimos en Cristo, dice el apóstol Pablo, que es un reino inconmovible. Hebreos 12, 28 dice la palabra del Señor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué quiere decir inconmovible? Que no se puede mover, que no se puede cambiar ni transformar. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Si Dios nos ha dado, amados, un reino que no tiene fin, la muerte entonces física de este cuerpo no es el fin de nuestro reinado ni de nuestra vida en el espíritu. La muerte es un fenómeno de vida a vida. Es como un dormir de vida a vida. Por ejemplo, cuando tú duermes, tienes una muerte de poca duración. Normalmente es una muerte de 8 horas de sueño. Ahí estás teniendo un simulacro de muerte. Todos los días tú mueres en la cama, en la noche, y continúas viviendo al otro día. Te quedas dormido y al día siguiente recobras la vitalidad, porque la vivacidad se te despierta al otro día. Y es que, amados, tú y yo tenemos que entender una verdad maravillosa. Y es que la muerte está fluyendo paralelamente con la vida. Y voy a explicarlo de la mejor manera. La vida y la muerte son como dos piernas que caminan simultáneamente. Y ambas pertenecen al cuerpo. Estás vivo, pero a la vez estás muriendo. Algo se está muriendo en vida dentro de ti y dentro de mí a cada instante. Tanto que en un plazo de 70, 80 o 90 años podemos decir que la muerte llegará a su meta. Sin lugar a dudas, también podemos decir, amados, que el día que naciste físicamente, ese día empezaste a morir. La muerte no es algo que viene de afuera, sino es algo que crece por dentro. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo dijo que el morir era ganancia para él y para nosotros? Porque la vida de un rey de Dios no se pierde, porque no se termina con la muerte física. Después de la muerte, amados, ya no hay muerte, solamente hay vida. Y si no hubiera vida, podríamos entonces decir con toda honestidad que no existe la eternidad. También es claro que hay humanidad con vida y hay eternidad con vida, pero ambas difieren en su naturaleza. La naturaleza de la vida humana es temporal, caduca, de poca duración, es efímera. Pero la naturaleza de la vida eterna es eterna, es incorruptible, es inmortal. Tú y yo, en nuestro espíritu, somos inmortales en eternidad. En humanidad somos mortales, viejos, caducos, pero en eternidad, la vida que hemos recibido de Cristo, que es la parte de nuestra nueva creación, vida nueva es. Y es una vida que no caduca jamás. Hay una pregunta que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios que le invito para que juntos meditemos en ella, que parece que es relevante, que es de mucha importancia. 1 Corintios 15, 55 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y el verso 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Podríamos parafrasear ese texto diciendo, ¿dónde está el aguijón o el pecado del rey? ¿Dónde está su sepulcro? Es decir, el cementerio del rey. ¿Dónde está su victoria? Y podemos estar seguros de que no hay aguijón para un rey. No hay victoria sobre un rey y no hay sepulcro para un rey como tú y yo, que hemos sido hechos reyes y sacerdotes por Cristo. Hay muchos sueños y muchas visiones de evangelistas y de predicadores que suelen decir que visitaron el infierno y que vieron allí al hermano, dicen, tal y pascual. Pero amados, todo eso es una absoluta falsedad, es un engaño. Ningún rey de Dios tiene infierno. La muerte no tiene victoria sobre un rey de Dios. En esta gloria que nosotros revelamos en nuestro ministerio reinando en plenitud, tampoco hay tales sueños ni tales visiones. Ningún rey está en el infierno, ni en el sueño de nadie, ni en el lugar de nada. Somos reyes de eternidad por encima de infiernos y por encima de lagos de fuego. Y de eso estamos absolutamente convencidos. Entonces surge una pregunta. ¿A cuál vida despertamos los reyes de Dios cuando la carne muere? La respuesta es sencilla. A la vida de lo incorruptible, de lo inmortal, de lo eterno. Por eso es necesario, amados, que los reyes sembremos esta carne, bien sea en la tierra o en el fuego, para que de nosotros brote el grano desnudo, que no va al sepulcro, sino que va a revestirse de aquella habitación celestial llamada eternidad. Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 37 dice: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces, si tu grano desnudo, que es tu espíritu justo, hecho perfecto, o llamémoslo tu hombre interior o rey, ha de salir de esta carne al morir, entonces podemos decir con toda seguridad que tú nunca has estado muerto y que nunca morirás. Ninguno de los que físicamente han muerto en sí han muerto, porque la eternidad es vida. Al morir, lo que a una persona le pasa es que olvida su vieja identidad anterior llamada humanidad. Y es por eso, amados, que Apocalipsis 21:4, que ya hemos visto tanto, dice: ya no habrá muerte porque las primeras cosas pasaron. En eternidad se fue el pasado, ya no existe. Nada de la vieja creación entra en esa dimensión. La muerte es como un borrador. En la muerte tu mente queda limpia del ayer, de los recuerdos, de los impactos, de las malas experiencias. Por eso es que Eclesiastés 9:5 afirma lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. La memoria, amados, la remembranza no entra en la eternidad. La intención de la muerte, tanto en vida por medio de la cruz, porque hemos sido llamados a morir con Cristo en la cruz, o la muerte física, es la consecuencia de que todo nuestro pasado queda borrado. Nuestras primeras vivencias,
para que lo que estuvo grabado en aquel archivo humano anterior a la nueva creación ya no esté. ¿Qué hizo la muerte de Cristo por tus actos anteriores? Solamente un ejemplo. Colosenses 2:14 nos dice lo siguiente. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero el verso 13 anterior dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué anuló el acta de los decretos que había contra nosotros? La muerte anuló todo decreto anterior. Entonces, la muerte borra y a su vez prepara para que tú y yo veamos las cosas nuevas. Por eso Apocalipsis 21:5, que ustedes ven en la parte, ahí la coloco, dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y el versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, de lo cual hablamos suficientemente en el tema anterior. Cuando tú naciste de nuevo, todo en ti fue hecho nuevo. Hoy vivimos en novedad de vida. Todo lo antiguo fue borrado de nuestra memoria y hoy somos una nueva creación. La muerte, al borrar, ya no cobra, ya no imputa, ya no encierra, ya no ejerce ningún poder, ni permite que seas la anterior persona que fuiste. Porque la vida te levanta o te levantas a una nueva vida sin un pasado anterior, sin una memoria anterior, sin remembranza anterior, sin viejo hombre. Tú y yo, en Cristo, somos una nueva creación y así lo somos por la eternidad. Por eso somos reyes y sacerdotes eternos. Segunda de Corintios capítulo 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas cosas fueron hechas nuevas en tu vida? Todas. Y fueron hechas nuevas por toda la eternidad. Cuando mueras físicamente, no podrás ya recordar quién fue el que murió. Solo recuerdan y hacen memoria de todos sus actos y de su pasado los que estamos a este lado sin haber nacido de nuevo, los que están vivos todavía en sus delitos y pecados. Por eso la Biblia dice que es mejor perro vivo que león muerto, en Eclesiastés 9:4. Ahora usted preguntará, ¿pero por qué no se ha de recordar? Amados, porque el propósito de la eternidad no es recordar la antigüedad. En eternidad eres nuevo. En eternidad tú posees una mente nueva, una mente espiritual, una mente celestial. Hoy en tu nuevo nacimiento tú y yo poseemos la mente de Cristo. Eso dice la palabra. Entonces, la muerte es un necesario, tanto en la cruz cuando nacimos de nuevo como la muerte física, porque nos impulsa a conocer una nueva dimensión, porque nos brinda una entrada a un cambio que nos libera por completo del pasado. ¿Qué sucede cuando un rey entra en lo nuevo? Que su primer cielo desaparece, que su primera tierra no va más, que su primera mente no existe y también desaparece la muerte. Por eso es que Apocalipsis 21:4 dice, y ya no habrá muerte. ¿Para quién? Para el rey, es decir, para ti y para mí. Al levantarse lo nuevo, nada del mundo anterior queda. Todo se borra ante el surgir de la nueva creación, ante el surgir de la nueva vida que tú y yo tenemos en Cristo. En la muerte se conoce una esfera diferente a la humana,
Pero una vez que nos despojamos también de este cuerpo humano, entramos en una nueva dimensión. Y en esa muerte, el pasado se ha ido y ya no existe más. Todas las cosas son realmente, verdaderamente hechas nuevas. Esto me enseña, hermanos, que la muerte entonces no tiene futuro, no tiene sepulcro, no tiene victoria, no tiene poder, ni sobre ti, ni sobre mí. Por eso, Pablo le pregunta en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y explica, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y tú sabes que Cristo quitó el pecado por completo del medio, que tú y yo somos reyes sin pecado. Y dice, y el poder del pecado que le era dado al hombre viejo por medio de la ley. Tú y yo ya no estamos bajo la ley, y era por medio de la ley que teníamos el conocimiento del pecado, y que ese conocimiento actuaba en nosotros, como explica Pablo en la epístola a los Romanos, para hacernos pecar. En el momento de la muerte, el pasado y el futuro, y aquí es una parte importante que voy a explicarles, amados. Voy a repetirlo. En el momento de la muerte, el pasado y el futuro ya no existen para un rey de Dios. Cuando no hay pasado y cuando no hay futuro, ¿qué nos queda? Solamente el presente. El presente en términos espirituales es vida eterna, es Dios, es eternidad, y aquí hay una verdad maravillosa que tú y yo tenemos que comprender. Nosotros, los reyes, no tenemos que entrar en la eternidad para ser reyes, ni para estar con Dios, ni para ir al cielo, porque ya estamos en su eterno presente. Ya estamos en el cielo, ya estamos en Dios, donde somos uno solo con Él, en nombre, en vida, en naturaleza y en eternidad. Entonces, ¿qué es Dios? Es un presente continuo, es vida eterna. Sabemos que es espíritu y que es vida, pero entonces nuestra vida espiritual eterna es nuestro eterno presente. ¿Qué es el cielo? Es Dios mismo, es vida eterna, es el eterno presente. El presente entonces es la eternidad de los reyes de Dios, como tú y como yo. Vivimos, nos movemos y somos en un eterno presente, sin pasado y sin futuro, y voy a explicarlo de una manera más profunda. Nosotros, en lo relativo, solemos dividir el tiempo humano en pasado, presente y futuro. Pero si tú tienes tus ojos espirituales alumbrados, reconocerás que en términos espirituales, el presente no es tiempo, el presente es eternidad. Eternidad es un eterno presente. Y esto es algo maravilloso, y esto casi nadie lo ha enseñado, y mucho menos, son muy pocos los que lo hemos entendido. Sin embargo, yo te enseño hoy, amado Rey, esta verdad para que te goces en ella. Hoy estamos en vida eterna. Tú y yo tenemos vida eterna. No vamos a la vida eterna. No vamos a Dios. No vamos al cielo, porque tú y yo sabemos que ya estamos en el cielo. La misma Escritura dice que nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales. La vida eterna es Dios, y el cielo es entonces nuestro eterno presente. El presente es la eternidad. Lo que ha pasado como pasado es tiempo. Lo que ha de venir en el futuro es tiempo. Pero la eternidad es tiempo presente. Pues lo que es eternidad nunca pasa. No es pasado ni es futuro. Siempre está aquí y siempre es eterno.
Oro, por supuesto, para que Dios te dé la comprensión de esta verdad maravillosa. Con razón, el apóstol Pablo dijo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre natural, animal, caído. Son las que Dios ha preparado para ti y para mí, porque amamos al Rey, porque estamos en gloria, porque nos ha dado su revelación en esta hora y porque su palabra de vida y de libertad nos es presentada con claridad por medio del Espíritu Santo, en la dimensión que la palabra merece, que es obviamente palabra espiritual, palabra eterna, palabra de eterno presente. Así que cuando definimos la vida eterna, podemos decir que la vida eterna es un presente continuo, no cesa, no se detiene. Mañana no es vida eterna porque mañana es futuro, ya no es presente. Del pasado al futuro es un lapso de tiempo, pero el presente no es tiempo, es eternidad. Tiempo significa que tú te estás moviendo de un lugar a otro sobre una línea horizontal. Pero en el presente, la dimensión cambia por completo, porque te mueves como Dios se mueve, porque estás dentro de Dios y eres uno con Dios en eternidad. Eso significa, amados, entonces, que al morir físicamente o en la cruz, la negación del yo, no vamos a Dios, porque sencillamente ya estamos con Dios. Donde Dios es, tú eres, y donde Dios está, estás tú. Donde ubiques a Dios, allí estás tú. Pues Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17, nos ha enseñado ya en el pasado, y lo recordamos ahora, una gran verdad que dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si Dios es espíritu y Dios es eterno, y tú, Rey de Dios, y yo, Rey de Dios, nos hemos unido a Cristo, entonces nosotros también somos eternos. Y no vamos a ninguna parte. Ya estamos disfrutando en el presente de la eternidad de Dios. Si tú me ubicas a Dios aquí, entonces yo estoy aquí. Si me lo ubicas en la eternidad, entonces en la eternidad estás tú y estoy yo. Dios es indivisible. Dios no se puede separar de ti ni de mí, porque Cristo y nosotros somos uno solo. Cristo y nosotros somos un eterno presente. Si usted me dice que en una rosa está Dios, entonces en una rosa también estás tú y estoy yo. Porque tú estás en su espíritu, en su creación. Porque tú y yo, amados, recuérdenlo, de aquí en adelante siempre, somos inseparables de Dios. Él nos hizo socios, nos hizo una unión perfecta en el espíritu. Te hizo, como dice Pedro, a ti y a mí, participantes de la naturaleza divina. Y es así como hoy tú y yo entonces estamos reinando en vida, aún más allá de la muerte. Reinamos en vida respecto a lo relativo del tiempo, pero respecto al eterno, tú y yo estamos reinando en el eterno presente de Dios. El presente de Dios, lo repito, amados, y que nos quede claro, es vida eterna. La vida eterna no es cuestión de tiempo, sino de conocimiento, de entendimiento. Acuérdese que la definición de vida eterna es que te conozcan a ti, al Padre y al Hijo, a quien tú has enviado. Eternidad es sabiduría, es entendimiento. El tiempo es horizontal, pero la eternidad es vertical. Dios no es horizontal. El hombre es horizontal si somos honestos, porque todo lo hace horizontalmente. Pero la eternidad, amados, es vertical. Y si el presente, tiempo presente, no es horizontal,
entonces el presente es vertical. Y tú y yo en este presente gozamos de la verticalidad, palabra difícil de pronunciar, con Dios. Si tú quieres conocer la verticalidad de Dios, debes salirte del tiempo, pasado y futuro, por medio de la muerte. Delante de nosotros, en lo humano, estamos entonces frente a una pared, a una limitación. Pero en la muerte, esa pared se cae, se esfuma, se quiebra. Y entramos a una vida sin limitación, porque entramos en el presente eterno de Dios, en la vida del Espíritu que Él nos ha dado a través de la muerte de su Hijo. Así que, amados, yo quiero concluir este tema diciéndoles que hoy estamos tú y yo reinando en vida aún más allá de la muerte. Nuestra primera muerte fue cuando vinimos a Cristo y Él nos encontró muertos y nos dio vida con su resurrección, y andamos en un eterno presente en novedad de vida. Así que tú y yo hoy somos inmortales. El despojarnos de este cuerpo no es nada más que un proceso de vida a vida. Y concluyendo, Daniel 7:18 cumple en nosotros una profecía que dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Después de quién? Del sacrificio de Cristo. Tú y yo ya estamos en el reino. Tú y yo ya somos reyes y sacerdotes y lo hemos recibido eternamente y para siempre. Por tanto, mi amado y mi amada, que sigas siendo el rey. Démosle gracias a Dios. Amado, muchas gracias por tu palabra. Señor, sé que no es sencillo. Sé que son temas demasiado profundos. Sé que no es leche, es alimento sólido. Pero sé que hay quien me está entendiendo, que hay quien está viviendo esta experiencia maravillosa del nuevo nacimiento en plenitud. Sé que hay reyes que me acompañan en este proceso, que están reinando en vida, paz, gozo. Es decir, están reinando en plenitud, como yo me encuentro reinando hoy. Muchas gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Muchas gracias por mis amados hermanos. Y oro para que ellos cada día más crezcan en este conocimiento glorioso de tu palabra y puedan vivir una vida presente, continua, en victoria, en paz y en gozo, sin ser afectados por el pasado y sin estar preocupados por el futuro. Todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermosos, suscríbete a nuestro canal y dale like a nuestros videos. Y por favor, si quieres hacerte socio nuestro, te invitamos a nuestro WhatsApp. En ese WhatsApp contestamos preguntas, inquietudes y estamos en constante comunión con nuestros hermanos. El WhatsApp lo encuentras en la parte inferior, este es el número, y te esperamos, te declaramos bendecido y queremos seguir teniendo una profunda comunión espiritual con cada uno de ustedes en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima y muchas gracias por habernos acompañado en esta hora.